Primera Corintios 13 nos tocaba en esta mañana el estudio y el título es La preeminencia del amor, motivo por el cual canté esa canción que está bastante literal a lo que escribe el apóstol Pablo allí a la iglesia de Corinto. Como meditamos en el estudio pasado, Dios siempre tiene buenas noticias para darnos. De hecho, eso es el Evangelio, buenas noticias. Dios, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, nos ha reconciliado. Y este mensaje, hermano, no es solo para el que no conoce el camino del Señor, no es solamente un mensaje evangélico para aquellos que nunca han sentido hablar y por primera vez se les predica, como muchas de estas congregaciones pasaba allí, que eran congregaciones que estaban sirviendo a dioses paganos, y de buena primera allí caía el apóstol Pablo y dice: yo vengo a anunciarle el Dios no conocido, que ustedes no conocen, pero que es el creador del cielo y de la tierra. Muchas personas escucharon allí por primera vez, pero ese mensaje de buenas noticias no es solamente para el que es nuevo en el Evangelio. Como hemos meditado los primeros capítulos, como los 10 primeros capítulos allí de la carta a los Corintios, vemos que venía allí señalando una serie de imperfecciones en la iglesia que debían ser corregidas. Había dos maneras que había implementado el apóstol Pablo para corregir esas deficiencias. Una era a través de cartas y otra era a través de colaboradores a los cuales dejaban alguna congregación con el propósito específico de corregir lo que estaba mal. Ayer meditamos en eso, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hicimos mención de que también en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Y acá, hermano, en este caso es una carta que se envía y se señalan una serie de cosas que había mal. Pero ¿sabe qué? Hermano, Dios allí tiene también una buena noticia para darle a esta congregación. Una buena noticia que está vinculada con una práctica que nosotros vamos a participar en esta mañana, que es la Cena del Señor. Si usted presta atención, esos primeros capítulos de la palabra están prontos para señalar cosas en las cuales la iglesia ha sido hallada falta. Y luego instituye en el medio, allí Pablo viene a tocar el tema de la institución de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque es a través de la Cena del Señor que el Señor nos está dando una oportunidad de venir y ponernos a cuenta, de alguna manera decir borrón y cuenta nueva. Es decir, llegar a este lugar, saber que no es una reunión más, sino que es una reunión especial, hermanos, porque vamos a conmemorar del cuerpo y de la sangre de Cristo, y es a través de ese sacrificio que Jesucristo nos limpia de todo pecado, si participamos de la cena dignamente. Y por eso, hermano, luego de introducir la Cena del Señor y de llamarle la atención al pueblo, es decir, no tienten al Señor participando de las costumbres del mundo, también lo señalé en el estudio pasado, porque Jesús claramente enseñó diciendo que no tiene ningún sentido, ningún provecho adorarlo basado en tradiciones. En vano me honráis, guardando como mandamiento tradiciones de hombres, hermano. Y las tradiciones de los hombres con el paso del tiempo van cambiando. Las costumbres que tenía este pueblo tal vez son un poco diferentes a las que tenemos nosotros, pero el diablo siempre se encarga también allí de camuflar. Dice la palabra que el diablo se disfraza de ángel de luz. El diablo no viene como algunos creyentes lo quieren pintar. A veces, si uno le diera una lapicera y una hoja y se dibuja el diablo, capaz que pide el color rojo y lo quiere pintar de rojo y con cuernito y con un tridente, pero la palabra no lo presenta así, porque él viene para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Se disfraza de ángel de luz y es a través de prácticas que no están basadas en la palabra que la gente es engañada, como la gente de Corinto venía engañada porque era con lo que ellos habían criado, era
el ambiente en el cual habían crecido, la adoración pagana, la participación en las mesas servidas y todas esas cosas. Y todas esas cosas el apóstol Pablo llama la atención y dice, tienen que ser corregidas, tienen que aprender a que si usted hoy viene y participa de la cena del Señor, le escribe el apóstol Pablo, no puede volver de nuevo a los mismos rudimentos y andar en el mismo error en el que anduvo antes. ¿Y sabe qué? A partir de ahí, hermano, el mensaje que el apóstol Pablo escribe a la iglesia son buenas noticias. Son buenas noticias. Primero arrancó, y es lo que vimos la semana pasada, acerca de los dones espirituales. Y viene a mencionar esos dones espirituales, donde también nos señala que la obra del Espíritu Santo comienza cuando una persona reconoce que Jesucristo es el Señor. Dice con claridad el apóstol Pablo, dice, nadie puede llamar de corazón, no dice de corazón, yo lo aclaro, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero cuando es de corazón, hermano, cuando uno realmente reconoce y hace de Jesús su Señor, ahí arranca la obra del Espíritu Santo. A veces, como yo dije, en menor medida, pero esa obra del Espíritu Santo también nos da la receta en la carta que le escribe a Timoteo, y le dice, aviva la llama del Espíritu. La llama del Espíritu que no sea un recuerdo, una melancolía de lo que Dios hizo en el pasado. Sí, mi abuela, sí, mi madre. Era el caso de Timoteo. Lo menciona Pablo. Dice, pero sé que también está en ti. Aviva esa llama del Espíritu. Si se aviva la llama del Espíritu, hermano, porque la llama del Espíritu puede ser avivada y debe ser el clamor de la iglesia. Y el apóstol Pablo señala y dice, estos dones, y muestra en el cual pues, ningún miembro está puesto inútilmente. Todo tiene un propósito. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usted no está puesto de gusto acá. Usted tiene un propósito. Busque, hermano, ese don mejor y haga uso de ese don. Pídale al Señor, Señor, si aún no sé cuál es el don, manifiéstalo en mi vida para que podamos ser instrumentos útiles y de bendición los unos a los otros, como dice allí en ese mismo capítulo anterior, ¿no? Dice, ninguna parte, ningún miembro le dice al otro, a vos no te preciso. Todos son útiles, pero cuando esas cosas puedan ser alcanzadas por la iglesia, el apóstol Pablo aún viene a hacernos otra reflexión, y por eso dice la preeminencia del amor. ¿Qué le está transmitiendo el apóstol Pablo? Que uno puede tener un montón de dones de parte de Dios, manifestados en diferentes maneras, profecías, entendiendo misterios, teniendo ciencia, teniendo fe aún para trasladar los montes, como la canción que cantábamos hoy, hermano. Todas estas cosas sí son útiles en la obra del Señor, pero ¿sabe qué? Nos da la enseñanza acá de que esas cosas son cosas transitorias. Son logros, hermano, que no nos van a seguir en la nueva vida, en el reino de los cielos, junto con Cristo. Porque sepa, hermano, que yo en el reino de los cielos no voy a estar con la palabra enseñándole a ustedes. Ni va a estar el pastor Renzo, ni va a haber ninguno enseñándole uno al otro. Dice, nadie más le enseñará a su compañero diciéndole, conoce al Señor, como de pronto hoy nos ha encomendado esa tarea de exhortarlo en tanto que se aproxima el día. Porque cuando ese día llegue, todos le conocerán y todos le verán tal cual es, dice la palabra del Señor. Nadie más le va a decir al otro. También parte de esa promesa, de ese reino de los cielos, que en nuestra mente limitada nos es muy difícil de comprender esa eternidad, la cual Él tiene reservada para cada uno de los que son hijos suyos. Y nos quedan cosas allí pendientes. A veces pensamos como niños, decir, a mí me gustaría tener don de profecía. Otro dice, a mí de fe, que pudiese sanar a los enfermos, de sanidad, de proclamar lo que no es como si fuera, con la certeza total
de que el Señor se va a hacer eco de eso. Dice, yo lo voy a invitar, dice el apóstol Pablo, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que hablaba en lengua. Es decir, la mayoría de esos dones de Dios estaban presentes en su vida. Y sin embargo el apóstol Pablo nos dice, les quiero mostrar un camino que es mejor, un camino que es eterno. Hermano, las profecías, las lenguas, la ciencia, la fe, todas esas cosas se van a acabar. ¿Se va a acabar la fe? Sí, porque la fe es la certeza de lo que no se ve pero se espera. Pero cuando llegue el momento, hermano, hay que esperarlo, dice la palabra, porque se va a hacer manifiesto eso. Pero dice que hay algo que va a permanecer y es el amor. Y por eso nos da algunas características, porque el amor no es dibujar un corazoncito, no es decirle a otro, te amo. El amor a veces es aguantar cosas que no nos gustan. Viene el versículo 3, por eso ya le canté la canción, después usted lo estudia todo, porque no quiero dilatarme este día que es de Santa Cena, que tenemos la concurrencia también del pastor Renzo. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, todos conceptos que las personas, los religiosos muchas veces tienen, de que pueden de alguna manera contribuir a lo que es la salvación de Dios. Pero el Señor, hermano, no necesita de ninguna de esas cosas, nos exhorta a ser generosos y todo lo demás, pero dice, si pudiera hacer todas esas cosas y no tengo amor, no me sirve de nada. Y ahí nos da características del amor. El amor es sufrido, aguanta y aguanta, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. No, qué bien yo esto, me tengo que cuidar porque Danilo está tocando mejor que yo la guitarra. No, justamente, hermano, es ese espíritu que debe estar en nosotros, de que Dios pueda estar utilizando al hermano para que la obra del Señor pueda avanzar, para que usted sea un instrumento útil en su mano, como yo digo e insisto, y lo puede ver acá, cuando hay oportunidad de darle a algún hermano de que esté ejecutando algún instrumento, y cuando también venga algún hermano y diga, tengo una palabra del Señor para compartir, esté en oración en la casa, esté en meditación, esté en estudio, y pida la oportunidad también para hacer de edificación, hermanos, porque debemos ser de bendición los unos a los otros. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo soporta. Y acá algo importante que tal vez usted lo ha pasado por alto si ya estudió este mensaje, dice, el amor nunca deja de ser. Las profecías se van a acabar. Cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Por eso, hermano, cuando el apóstol Pablo termina, o terminamos nosotros el estudio de la semana pasada del apóstol Pablo, él concluye, no existía esa división de versículos y todo lo demás, pero antes de introducir el tema de la preeminencia del amor, dice, procurando dones mejores, 12:31, mas yo muestro un camino más excelente. ¿Por qué? Porque aunque usted alcance esos dones, dice, la profecía se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará. En el reino de los cielos, hermano, ninguna de esas cosas van a estar más presentes. Esas son manifestaciones para ahora, son el hablar en lengua, que es el capítulo que nos va a corresponder la semana que viene, señal para los incrédulos, dice la palabra de Dios. Lo vemos en el día de Pentecostés, hermano, uno estaba maravillado, dice, esto aún siendo Galileo, que era como si gente del campo, ignorantes, y lo oímos hablar en nuestro idioma, porque eran judíos que habían nacido en África, que habían nacido en distintas partes del mundo, que habitaban ahora en Jerusalén, pero que tenían su idioma natal, lo tenían clarito, pero habla perfecto
¿Cómo es posible si es gente común, gente que no tiene ningún estudio? Y la palabra de Dios, insisto, dice, las lenguas son como señal a los incrédulos, porque dice la palabra de Dios, aún en otras lenguas hablaré y aún así no creerán. Y había otros que decían, no, están todos borrachos, están llenos de motos, dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hermano, todos esos dones que son buenos y son de utilidad para la iglesia, entre tanto que estamos en el camino, dones que debemos estar pidiéndole al Señor que se hagan manifiesto en la vida de los hermanos, en nuestra propia vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificación de la iglesia. Pero por encima de todas las cosas, el apóstol Pablo dice, aunque ustedes aspiren a cualquiera de esos dones, perfecciónense en el amor. ¿Cómo no perfeccionan el amor? Aguantando, esperando, y todas esas descripciones que el apóstol Pablo nos da. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y hermanos, ciertamente es así, porque tenemos una idea general de cómo van a ser las cosas en el reino de los cielos, pero parte lo conocemos de la profecía, parte en nuestra interpretación de la palabra, pero todo eso es parcial. Y un día vamos a ver las cosas con claridad. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En la época que el apóstol Pablo escribe esto, no existía el espejo que tenemos nosotros hoy, de vidrio con una lámina de plata. Eran generalmente metales pulidos, un bronce pulido allí, y se alcanzaba a ver medio difuso lo que allí veía. Ahora, no solamente el espejo de aquella época mostraba algo difuso, algo que no era totalmente claro, sino que también lo veía oscuro. Y también sabe usted que el espejo invierte la imagen de lo que usted ve. Si yo pongo un espejo acá y trato de leer lo que dice la Biblia a través del espejo, me va a costar bastante más trabajo que mirándolo directamente, porque me queda invertida la imagen. Y si aparte de eso me apaga la luz y lo tengo que ver oscuramente, más trabajo me va a dar. Para que usted, hermano, tenga una idea, si alguien en su soberbia piensa, si yo tengo clarísimo, sé todo, esto va a ser así, va a ser así. El propio apóstol Pablo nos dice, hoy miramos y vemos oscuramente, difusamente, como quien mira en uno de esos espejos antiguos que había allí. Ahora conozco en parte, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora, en este tiempo todavía, permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Así que, hermano, hasta ahí llegó el estudio. Ahora lo voy a dejar con el pastor Renzo y vamos a seguir adelante con la reunión. Y reitero, hoy día de Santa Cena, así que estén meditando en estas cosas, estén meditando en aprovechar la oportunidad y en ponerse a cuenta con Dios para poder participar dignamente, para poder allí arrancar con un legajo limpio a los ojos de Dios, donde es puesta la justicia de Jesucristo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.